Siempre tenemos un pequeño delay que no sabemos si estamos en el aire o no, pero entiendo que estamos en vivo porque ahí nos vemos, así que voy a empezar dándole los buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los lugares en donde nos están acompañando. Esto es Conversaciones sobre Apego y saludo a mi copartner querida Zulema Lucía León Valle. ¿Cómo va? Un gusto saludarte, Vanessa. Aquí verificando, efectivamente ya estamos al aire, está viendo nuestra comunidad. Y bueno, un saludo también a nuestras invitadas, Natalia Morat y la doctora Vanessa Naulserio. Bienvenidas. Así es. Este es nuestro programa número 58, ¿no, Zuleima? Sí, Y señora. elegimos un tema interesante, Un ¿no? tema muy lindo, hablar de estrés infantil, cómo la teoría del apego puede darnos respuestas, pistas y también hacer de este tema una conversación interesante porque entendía, escuché a algunos papás decir también ahorita que estaba la publicidad, que como así que los niños se estresan. Entonces, hoy vamos a escuchar a las expertas y a los expertos hablar de esto. Exacto. Mitos y verdades, ¿no? Esto que hablábamos antes de salir en el programa de que el estrés tiene mala prensa, pero que el estrés tiene que ver con la supervivencia y tiene un objetivo, por eso lo tenemos seteado como mamíferos todos los seres humanos. Antes de empezar, Zuleima, Natalia y Vanessa, si están de acuerdo, simplemente es mandar nuestra realmente lamento frente a toda la situación que está viviendo el pueblo de Valencia en España, abrazándolos, mandando nuestra solidaridad y esperando realmente que esta situación pueda mejorar de la mejor manera posible. Desde la teoría del apego, evidentemente, hablamos de comunidad, hablamos de tribu y hablamos de poder sostener en estos momentos tan difíciles de inseguridad y de angustia. Desde todos los CIAN, que son estas redes de apego en diferentes países del mundo, en este programa, ¿no? Es Zuleima que une a todos estos CIAN de diferentes lados. No podemos dejar de pasar este comentario realmente tan duro de lo que está viendo el pueblo español. Así que nuestro abrazo virtual a todos ellos. Vamos a empezar, si te parece, Zuleima, vamos a empezar con la presentación de Vanessa Naulserio, que nos acompaña en el día de hoy, que va a ser nuestra primera invitada. ¿eh? Así es, que se Eh, conecta desde la Ciudad de México. Exactamente. ¿Quieres hacer la presentación, Zuleima, si quieres comenzar? No nos hemos puesto de acuerdo hoy con Zuleima quién presenta. Vamos a contar el No, off the no. record, el detrás de talones, ¿no? El detrás Listo, de hoy telón. están viendo todo en vivo y en directo, pero Es un así. gusto siempre presentar a la doctora Vanessa Naúl, que por ahí también la hemos visto en la prensa de la Ciudad de México y hablando también de temas de duelo y de tanatología. Entonces la voy a presentar como doctora en investigación psicoanalítica y psicoanalista individual y de pareja presencial y en línea. Además trabaja con análisis grupal en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social de la Escuela de Psicología y Psicoanálisis en México. Además es analista y supervisora didacta, actualmente presidenta del instituto, coordina la Comisión de Enlace Internacional, docente universitaria y de posgrado desde hace 26 años, trabaja el psicoanálisis de la adolescencia, del duelo, aplicado al arte y al uso de técnicas artísticas con fundamento psicoanalítico. Además ha desarrollado una carrera paralela en las artes plásticas, autora de 35 artículos, coautora de 26 libros y segunda autora de los libros Psicología Psicoanalítica del Arte y Técnica de la Entrevista con Adolescentes. Su libro más reciente es El Duelo, una mirada psicoanalítica, editado en 2018 por Simática España, miembro de Yan UK. Bienvenida, doctora Vanessa. Muchas gracias, Zuleima, por la presentación. Gracias, querida Zuleima y querida tocaya Vanessa Yucalson, por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes en este espacio entrañable y afectuoso. Y también un gusto compartir, Natalia, contigo este espacio en esta ocasión. Y yo también quisiera sumarme a la expresión de condolencias a todos nuestros queridos colegas y a todas las personas del pueblo de Valencia que han sufrido algún tipo de pérdida. Les enviamos un abrazo fraterno y solidario, sabiendo que en momentos como este, el dolor que se vive frente al trauma y la tragedia que están atravesando con estas inundaciones y con este desastre natural es muy grande y que también esta respuesta que es normal que también se sienta mucho enojo ante la pérdida, ante la impotencia de lo que se vive, es también muy difícil de manejar en estos momentos. Nuestro abrazo solidario y estaremos muy pendientes de ellos.
Bueno, pues quisiera poder decir más cosas que pudieran hacer algo por ellos, pero bueno, estamos atentos a nuestros hermanos en Valencia. Doctora Sí. Vanessa, yo también quisiera Mm. aprovechar para uniéndome al mensaje y estar en la sintonía de comprender, ¿verdad?, la esperanza que se necesita y que pudiéramos también de este programa extenderle nuestro apoyo emocional a las personas que ahorita están viviendo esa angustia y nosotros también lo estamos experimentando a la distancia y toda la ayuda que necesitan. Y bueno, les deseamos mucha paz y mucha esperanza en este momento que están transitando. Natalia, ¿querías decir algo? Sí, no, pues escuchando a la doctora Vanessa también pensaba cómo ya, no sé, pues entrando un poquito en materia, aunque lo podemos mirar más adelante, pero cómo también los sistemas de apego con toda esta tragedia en Valencia van cambiando, ¿cierto? Y cómo los niños también obviamente van reaccionando frente a esas circunstancias de tragedia y van teniendo que cambiar todo ese sistema de apego y toda el estrés, que pues obviamente es el tema también que tendremos hoy aquí, pero como esa situación de tragedia y una tragedia pues inminente que no es esperada, que llega así de manera de repente va cambiando todo ese sistema de cuidado en los niños y el estrés tan grande pues que obviamente todo eso puede suscitar. Sí, totalmente, Natalia, y por eso también es oportuno, ¿no? Tratar este tema hoy. Casualmente se está sumando José Luis Gonzalo Marrodán, que él es español, que tuvo un pequeño inconveniente, pero se está sumando ahora. Así que sí, un segundito, ahí está, ya sumándose. Vamos a esperar, para que quizá este es el momento de nuestra introducción. José Luis, si quieres poner la cámara, que ya estás unido. Estábamos empezando el programa y bueno, nos tomamos unos minutos, José Luis, para abrazar a toda la población española, sobre todo la valenciana, con estas situaciones tan difíciles que están viviendo y a ti como representante español, más allá de que esto es humanidad compartida, no tiene que ver con la nacionalidad, también tenerte ahí para expresar nuestra solidaridad con lo que está ocurriendo en España, en Valencia, ¿ok? Así que bueno, aprovechamos para hacerlo a ti como representante. Muchas gracias. La verdad es que sí que nos sentimos todos, bueno, creo que tanto dentro de España como fuera de España, pues consternados por la tragedia y por todo lo que vamos viendo en los medios de comunicación y, bueno, pues muchísimo dolor, ¿no? También hay una parte que nos hace sentirnos con esperanza en el género humano, ¿no? Que al final la población, de manera callada, silenciosa, se autoorganiza, distribuye la ayuda, se dan muestras de solidaridad impresionantes y esto demuestra que el pueblo tiene un estadio moral superior al de sus gobernantes y esto es la mejor de las noticias, ¿no? Que la cadena solidaria a todos los niveles, en todas las necesidades que se pueda uno imaginar, está siendo de verdad impactante, ¿eh? Así que nada, muchas gracias por este mensaje de cariño y de apoyo. ¿M? Sí, totalmente, José Luis, se han visto escenas y esta situación de comunidad y de tribu que tanto, digamos, hablamos y tratamos de promover desde la teoría del apego. Y esto que no va Mm, a quedar, obviamente, descolgado y tiene un vínculo enorme, con lo que tiene que ver con el estrés mm, infantil y cómo esta regulación de los adultos y frente a situaciones reales, ¿no? mm, Situaciones que pueden generar algún tipo de trauma o de exceso de situación externa para ser transitado por mm, un niño, cómo podemos entenderlo también. Así que mm. vamos a empezar entonces hablando con Vanessa Naulserio, que ya fue presentada por Zuleima, y un poco para entender que no tiene tampoco, no está tan descolgado con la idea del trauma y del estrés. ¿Qué quiere decir estrés, Vanessa? ¿Por qué hablamos de estrés? Para entender el estrés infantil. Claro. Bueno, partamos entonces de que por estrés vamos a entender a toda aquella situación en la que un niño va a experimentar ya sea tensión física o emocional. En el campo de la medicina, a estrés se le llama a cualquier respuesta del cuerpo a una presión física, emocional o mental.
En el campo de la psicología, entonces, vamos a entender la forma en que el cerebro y el cuerpo reaccionan ante un desafío, una exigencia o una demanda. Eso sería lo que vamos a entender por estrés. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que cause frustración, que cause nerviosismo, que cause ira. Eso sería, en términos muy generales, lo que vamos a entender por estrés. Ahora, me gustaría enmarcarlo en la teoría del apego. De acuerdo a la teoría de John Bowlby, el fundador de la teoría del apego, en el niño hay 5 reacciones básicas, innatas, biológicamente programadas, em, en el niño que son, en primer lugar, la respuesta de mamar. En segundo lugar, la sonrisa. En tercer lugar, el aprender o agarrar. En cuarto lugar, el seguir, ya sea con la mirada o físicamente seguir a la madre. Y en quinto lugar está el llanto. Todas estas reacciones básicas innatas son respuestas del niño a través de las cuales va a buscar establecer un fuerte vínculo con la madre. Y son señales, todas ellas, mamar, sonreír, seguir, aprender y llorar, a las que la madre a su vez está, bueno, los adultos en general y la madre en lo particular, está predispuesta biológicamente a responder al niño a estas conductas. Entonces, la más temprana y poderosa sabemos que es el llanto, que pone a los adultos de inmediato en acción para tratar de consolar al bebé o ver qué le está sucediendo. Ya Darwin, cuando hablaba de las emociones en el ser humano y en los mamíferos, o sea, 1872, hablaba de la sonrisa instintiva que se ve provocada por una voz familiar hacia las 4 semanas de vida y hacia un rostro familiar hacia las 14 semanas y que desencadena a su vez conductas sociales afines. Otra sonrisa o el que los adultos empiecen a hablarle al niño con cariño y toda esta conducta empieza a prolongar la interacción que se da entre madre y niño o entre adulto y niño. Y esto da la posibilidad de la interacción social y de que se establezca la proximidad entre los dos, la proximidad y luego un intento posterior de comunicación. Cuando cualquiera de estas reacciones no consiguen la respuesta esperada y adecuada y sensible de parte de la madre o de algún adulto cercano, el niño verá frustrada su necesidad de apego, su búsqueda de proximidad, y esto ya por sí mismo puede empezar a generarle estrés, porque son conductas básicas para las que está programado, que tienen como intención involucrarlo, hacerlo interactuar con la madre y establecer un fuerte vínculo con ella, pero si no obtienen esa conducta de parte de la madre, le va a generar estrés y futura angustia. Y por supuesto que también le va a generar a futuro dificultades para autorregularse. Pero además, dado que todas estas conductas buscan el amparo, la protección y la sobrevivencia, son conductas encaminadas a que el niño se vea protegido frente a los depredadores, puede empezar a sentir una angustia tal como si su vida estuviera en juego y sintiera que está en un peligro permanente cuando mamá no alcanza a responder adecuadamente a estas reacciones para las cuales él está programado para buscar esa cercanía con la madre. Ahora, es importante entender para quienes no están tan familiarizados con la teoría del apego, que la teoría del apego se inserta dentro de la teoría de los sistemas de control, de manera análoga a como en el cuerpo se da la homeostasis fisiológica. El sistema de control de apego en sí mismo ayuda a que se mantenga la relación de una persona con su figura de apego en ciertos límites de distancia y accesibilidad. Cuando el ser humano, a través de estas conductas, no logra despertar esa reacción en su figura de apego, con estos elementos del ambiente no puede mantener este tipo específico de relación para asegurar su supervivencia, se va a sentir en un estado permanente de angustia y de estrés. Y entonces en esa línea de ideas, el estrés y la angustia van a ser una respuesta fisiológica, van a servir al organismo, al niño como señal de alarma de que hay un peligro inminente, dado la posibilidad de la separación de la figura de apego, que es su mayor fuente de protección. Ahora, la mamá, ¿cómo da la pauta?
La mamá da la pauta para este proceso de autorregulación del estrés a través de sus conductas, de su respuesta sensible y adecuada frente a esta búsqueda del niño de establecer una relación y una interacción con ella. Y también lo va a enseñar a través de cómo se regula ella misma. A veces el niño tiene más recursos y más capacidades para regularse y lo hace más por sí mismo que por intermediación de la madre. A veces es más la madre la que da la pauta, ¿no? La que puede enseñar a que lo haga y la que le modela a él cómo regularse. O sea, a veces esta interacción depende más de las capacidades del niño, a veces más de la mamá. Pero entonces, cuando el estrés se vuelve muy intenso para un niño pequeño, ¿cómo se va a regular y a calmar? Solamente a través del contacto físico cercano con la madre, de la figura de apego. Puede ser la madre o puede ser otra figura subsidiaria. Pero cuando el nivel de estrés no es tan intenso, sabemos que el niño se puede calmar con la visión de la madre, siguiéndola con la mirada o escuchando su voz o muchas veces sí con una figura de apego secundaria que se pueda acercar y tranquilizar, ¿no? Como alternativa cuando la madre no se encuentra cerca de él, ¿no? Ahora, hay otras condiciones que pueden favorecer, condiciones de otra naturaleza que pueden favorecer el estrés en el niño, pero podemos hablar más adelante acerca de ellas, ¿no? Pero sí quería establecer que cuando el niño no encuentra respuesta frente a estas conductas innatas que él tiene, básicas, para establecer el contacto con la madre, esto en sí mismo le genera mucho estrés, porque siente que está en peligro su propia vida y su propia existencia, tanto física como emocional. Sí, es muy interesante. Gracias, Vanessa, por esta presentación, porque entendamos que somos mamíferos y contamos con un sistema, como Vanessa decía, innato y de alguna manera incontrolable, que tiene que ver con salvarnos, con estar vivos. Y este sistema más primitivo tiene que ver con estas formas que empleamos desde lo emocional y desde lo biológico y hormonal para defendernos frente al riesgo. El riesgo de un león o el riesgo del pensamiento o de desprotección frente a sentirse desprotegido en el caso de un niño pequeño, ¿no? Vamos a Y el seguir. riesgo de la desregulación que te lleva a una angustia avasalladora, ¿no? Ujú. Exacto, exacto. Esta sensación emocional de no poder sostener emociones tan fuertes sin alguien que nos sostenga, ¿no? Eh, Muy interesante, Vanessa. Vamos a seguir en estas presentaciones para después hacer nuestra mesa redonda, con Natalia Morato. Natalia es psicóloga, terapeuta, es especialista en psicología clínica, es acompañante en procesos de crianza y está diplomada en una metodología que se llama AMAR, que ella también nos va a comentar respecto a lo que es la presencia y lo que es la relación vincular con los niños. Y hablando de este tema del estrés, Natalia, desde tu experiencia, desde tu formación, ¿qué puedes entender entonces, sumado a lo que dijo Vanessa, cuando un niño se estresa? Sí, realmente pueden haber muchas razones o causas que aumenten el nivel de estrés en los niños, como por ejemplo no tener cerca ese adulto cuidador, su figura de apego disponible, no tenerlo disponible ni física ni emocionalmente, cuando los niños, por ejemplo, no logran sentirse cuidados, protegidos, queridos, aceptados. Y cuando hablo de aceptados, me refiero también a una aceptación incondicional, porque lamentablemente en nuestra cultura existe mucho amor condicionado. Y ese amor condicionado se expresa a través de mensajes, como por ejemplo, si tú no haces esto, entonces yo aquello o lo otro. Entonces, cuando mostramos ese amor condicionado, a que nuestros hijos o los niños que tenemos a nuestro cuidado dejen o hagan de hacer esto o aquello, generamos estrés, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un niño no se siente comprendido, cuando no tenemos esa capacidad de mentalizar y de poder inferir todas esas situaciones que le pueden estar pasando, cuando hablamos de mentalización, que ya lo hemos hablado pues bastante en todas estas conversaciones sobre apego, hacemos referencia a esa capacidad social que tenemos los adultos y en este caso quien cuida la figura de apego, a eso me refiero, de poder lograr entender
y ponerse como en ese nivel de empatía del niño, poder inferir lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que está pasando, incluso al punto de poderse adelantar en su conducta como a esas necesidades que el niño pueda tener, ¿cierto? Y también es muy importante tener en cuenta que cuando somos capaces de vincularnos con el niño afectivamente, y cuando este amor que se expresa a través de las manifestaciones y de los mensajes incluso verbales, cuando tenemos una aceptación incondicional hacia este niño, estamos generando una formación estrecha en el vínculo, porque muchas veces este vínculo afectivo con los niños que cuidamos, con nuestros hijos, también se altera mucho, precisamente por esa falta de mentalización y con ese amor que tenemos, pues, que es tan condicional, ¿cierto? Entonces, ahora que estábamos hablando respecto a la situación de Valencia, que fue pues una introducción de las conversaciones, de la conversación el día de hoy, yo mientras te escuchaba a ti, Vanessa, y al doctor, también pensaba en qué estará pasando en todos estos niños que, por ejemplo, han tenido pérdidas de sus figuras de apego de quien los cuida, porque realmente ese sistema de apego de ellos pues cambió completamente. Cuando de un momento a otro esa figura que no está, que es quien te ha cuidado, no está disponible, ¿cierto? Cuando no hay predictibilidad en el cuidado, cuando no sabes qué es lo que va a pasar, cuando no sabes qué esperar, cuando hay tanto temor por lo desconocido, ¿qué pasa en el cerebro de esos niños y en todo ese sistema de apego de ellos y quién suple esas necesidades? Se me viene a la mente un poco lo que hablaba la doctora Vanessa ahora, de esa emoción y de ese estado de terror y de angustia cuando realmente tú no sabes qué va a pasar, que ya incluso cuando supera el nivel de temor y de estrés y de desesperanza, genera fisiológicamente hablando un estado, un sentido de congelamiento, de estar anestesiado, porque ya pierdes la esperanza del cuidado, ¿cierto? Ya te toca como asumir, casi que alienarte contra lo terrorífico de ese medio ambiente porque perdiste la esperanza de ser rescatado, de ser validado, de poder encontrar pues como una ayuda eficaz en todo este tema, hablando pues de estas situaciones también respecto a lo que ha pasado en Valencia. Entonces, si vamos a tener en cuenta que el apego dentro de muchas, digamos, o varias expresiones que tiene, una de ellas es ese sistema de regulación del estrés y lo que obedece a un sistema de regulación del estrés, también podemos decir, y la doctora Vanessa lo mencionaba ahora también en términos psicológicos y también de la medicina, que precisamente esa regulación tiene como objetivo lograr ese estado de homeostasis general, ¿cierto? Porque no solamente la homeostasis puede ser física, sino también emocional y psicológica, para que el niño vuelva como a su centro y su cerebro vuelva a la calma, a su centro. Y cómo ese adulto cuidador, ese adulto que apoya, que está ahí ofreciendo el cuidado, debe cumplir con ciertas características, digamos, suficientemente buenas o adecuadas para el niño para que todo ese sistema de apego sea debidamente cuidado por este adulto, ¿cierto? Como es un adulto, por ejemplo, sensible a su cuidado, que sea mentalizador, que también de alguna manera sea predecible, en donde el niño pueda poder saber o inferir también qué es lo que el adulto va a hacer para poder calmar su necesidad de ser cuidado en un aspecto, bien sea emocional o físico. Y importante también, como lo mencionamos ahora, determinar cómo estas características o esta calidad en todo ese sistema del cuidador, de cuidado que ofrece el cuidador, determina también la calidad del vínculo, que yo lo mencionaba hace un ratico, y realmente trato de hacer como bastante énfasis en las intervenciones que yo hago, porque realmente la calidad del vínculo y la sensibilidad del vínculo, le hablo yo mucho a los padres de familia desde ese amor incondicional, no condicional, realmente se convierte en un sistema de regulación de ese estrés y cómo yo como cuidador, como padre, puedo calmar y regular como todo ese alboroto que existe en el cerebro del niño, que se puede sentir desamparado, lo que esto implica y sugiere también a nivel físico y la repercusión que trae en la calidad del vínculo. Cuando muchos padres de familia logran entender las consecuencias positivas que trae todo ese sistema de cuidado en la calidad del vínculo con sus hijos, realmente logran hacer un clic, ¿cierto? Porque toman más conciencia y más sensibilidad
respecto a esos efectos, digamos, positivos del cuidado. Em, Quisiera como tomar dos ejemplos rápidamente que digamos que de alguna manera expresan claramente como todo ese sistema de estrés y de cambio, porque todos sabemos que esos cuidados y digamos la calidad del apego y tanto la calidad del apego como del cuidado pueden cambiar dependiendo de las circunstancias, pero por ejemplo hay padres de familia que uno escucha en consulta que realmente comparten y dedican tiempo a sus hijos jugando, estudiando, asumen y toman una calidad y buena cantidad de tiempo con ellos, pero que a la hora, por ejemplo, de realizar una actividad específica, pongamos un ejemplo, por ejemplo, un padre que comparte con su hijo un rato de fútbol o un deporte al aire libre, cómo en momentos de estrés del niño, este padre reacciona de una manera, por ejemplo, enojada, también se angustia, no sabe qué hacer frente al estrés del niño y cómo el niño en estos momentos siente obviamente que su estrés no es regulado, ¿cierto? Y no es tramitado. Esto lo menciono porque no solamente es importante compartir tiempos de cantidad en cuanto al tiempo físicamente hablando y de calidad con los niños, sino también qué respuestas en esas actividades de acompañamiento vamos a asumir como sistema de cuidado en momentos de estrés. Si nos ofuscamos, si terminamos tratándolos mal, haciéndoles, por ejemplo, comparaciones o parándonos y abandonando el lugar. Entonces, es bien importante como que seamos conscientes de que la respuesta de nuestro sistema de cuidado frente al estrés de los niños debe ser muy amorosa, con mucha paciencia, ¿cierto? Como muy desde la incondicionalidad y ayudándole al niño u ofreciéndole al niño lo que realmente necesita, más allá de yo expresar mi frustración, que es algo pues que en estos temas de teoría del apego se llama como la automentalización, ¿cierto? Que es precisamente esa capacidad que el adulto cuidador tiene de poderse mentalizar en esos momentos de estrés del niño, que es algo pues que en los procesos de acompañamiento a padres de familia es bastante importante porque ayuda a lograr una mayor sensibilidad precisamente en el vínculo con el niño, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con ese padre que en vez de acompañar, de validar la emoción, de validar la conducta del niño, de manifestarle que entiende que está estresado y acompañarle a tramitar el estrés, más bien se ofusca, deja la escena, abandona el lugar y termina peleando con él, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. O, por ejemplo, también como ocurre bastante y lo escuchamos bastante también en las intervenciones que hacemos, como cuando una familia o una pareja, por ejemplo, se separa, ¿cierto? Generalmente los hijos quedan al cuidado de la madre, no siempre, pero digamos en un número importante de situaciones, y cómo el sistema de cuidado de la madre, por ejemplo, que se va sintiendo abandonada, agobiada, que va perdiendo la comunicación con su expareja para temas del niño, cómo va sintiendo la carga, por ejemplo, doméstica, laboral y emocional cada vez más grande y cómo esto merma o disminuye la calidad del sistema de cuidado que ella puede ofrecer. Entonces el niño va sintiéndose también, por ejemplo, perdido, porque ya no sabe qué esperar de esa mamá, ya esa rutina, esa predictibilidad cambia. Esto, por ejemplo, es un causante también de estrés muy frecuente y que desafortunadamente, pues, altera bastante como la homeostasis de los niños, pero lo que quiero nombrar con estos ejemplos ya para terminar mi intervención es cómo las circunstancias y lo que va ocurriendo en el entorno del niño, bien sea familiar, doméstico, escolar, va cambiando también su sistema de cuidado, ¿cierto? Es decir, no solamente las circunstancias logran cambiar esa expresión del sistema de apego del niño, sino también cómo logran cambiar, obviamente, como lo que está pasando precisamente en Valencia, todo el sistema de cuidado de los niños, generando altos niveles de estrés. Gracias, Natalia, por darle ese lugar tan especial a los niños. Escucharte es también recordar que la voz de las emociones de los niños es importante, darle un espacio para empezar a integrar, empezar también a reconocer cómo lo ha experimentado el niño y que la mentalización viene a dar el lugar a que el niño pueda conectar con ese cuidador, con ese papá, con esa mamá o con la familia de soporte. También me quedé pensando en que a veces en las separaciones o en estas situaciones de desastre natural pasan a familias de soporte donde la abuela, la tía, y cómo esto que tú nos estás mencionando
da cuenta de los niveles de estrés, cómo se empiezan a exacerbar y cómo a veces los adultos se quedan pensando que solamente ellos la están pasando mal y que hay que seguir integrando ese estrés para que no se desborde o no pase a eso que ese estado de congelamiento que nos estabas hablando y que también hemos escuchado a muchos adultos que nos cuentan en retrospectiva cómo lo experimentaron y cómo todo les iba pasando en cámara lenta, pero que la teoría del apego precisamente permite entonces hacer promoción de la salud mental para que el impacto sea menor. Gracias. Vamos a pasar a la presentación de José Luis Gonzalo Marrodán. Me la gané, José Luis. La tengo entrenada. José Luis, Así, ¿no? sí, sí. José Luis Gonzalo Marrodán, de San Sebastián de Donostia, es psicólogo especialista en psicología clínica, psicoterapeuta por la EFPA. Además, tiene un posgrado en traumaterapia sistémica infantil por el IFIB de Barcelona, clínico en MDR adultos y MDR en niños y adolescentes. Trabaja en la consulta privada realizando tratamiento psicoterapéutico a niños, adolescentes y adultos, y desde 1999 su campo de interés profesional se centra en la psicoterapia basada en el apego y en la traumaterapia con niños y jóvenes adoptados y acogidos. Entre los años 1996 y 2005 ha trabajado como psicólogo en el Colegio San Ignacio de Loyola de San Sebastián. Entre los años 1999 y 2018 ha sido psicólogo psicoterapeuta de los menores que participan en los diferentes programas de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Actualmente, además de recibir pacientes en la consulta, supervisa centros de acogida de menores y combina su actividad como psicoterapeuta con la de formador de profesionales y familias a nivel de terapia, pero también a partir de www.buenostratos.com. Aquí un poquito de costeño, de mi costeño del Caribe colombiano, pronunciando el Guipúzcoa. José Luis, Ahí. gracias. Te veo bien con el euskera, con el vasco, ¿eh? Te veo bien. No está mal porque es difícil pronunciarlo, ¿eh? Pero Guipúzcoa en español, Guipúzcoa también, solo que en vasco la U no se pone sin la U. Es una provincia de España, como Valencia es otra, pues es una provincia, la que está al norte pegando a España, a Francia, ¿no? La última de Francia, pero en vez por la costa catalana, por la costa del norte. Bueno, muchísimas gracias. Es que Gracias. para mí es un placer estar aquí con vosotras y gracias por haberme invitado. Y bueno, creo que las compañeras han expuesto lo más importante y lo fundamental de estrés y teoría del apego. Yo lo único que añadiría son dos cositas. Ellas han mencionado el sistema regulatorio, ¿no? de todo lo que es el estrés, de la función que tienen las figuras de apego, ¿no? Y cómo eso conlleva unas respuestas psicofisiológicas, ¿no? Uno de las respuestas psicofisiológicas que más se han estudiado es la de la respuesta al estrés de la hormona del cortisol, ¿eh? Es un eje muy estudiado en psicofisiología y también creo que en teoría del apego hay algunos estudios que correlacionan la hormona del cortisol con el apego, ¿no? Entonces, para la gente que nos sigue y que a lo mejor toda esa terminología les resulta un poquito pues, más compleja, pues decirles que tenemos un sistema natural de respuesta al estrés, que han mencionado las compañeras, y que eso supone dentro del cerebro pues dos glándulas que se conectan con otra que está más abajo, ¿no? Que sería algo así como los corredores del relevo, ¿no? El hipotálamo dice, tengo que segregar hormona del cortisol porque aquí hay peligro. Le pasa el testigo a otra glándula que se llama hipófisis y dice, es verdad, aquí hay peligro. ¡Chas! Tengo que segregar corticoides, ¿no? Hormona del estrés, cortisol. Entonces le da la orden a unas pequeñas capsulitas que están en los riñones y ¡chas! Sobreviene la respuesta al estrés, que es lo que te prepara pues para afrontar, ¿no? Aumenta el flujo sanguíneo, los músculos se ponen más tensos y te preparas para el afrontamiento, ¿no? En los niños muchas veces se manifiesta pues por llanto, angustia, que han comentado, o problemas de atención, o estar más movidos, más inquietos, ¿no? Entonces es un sistema, ¿no? El de respuesta al estrés que han comentado las compañeras, que está hecho para que se active, para que el cuidador lo capte y para que el cuidador con su función calmante lo apague. Porque claro, si estamos todo el día manteniendo, como ha comentado la doctora Vanessa, esa respuesta constantemente porque falla la función regulatoria,
ese sistema de cortisol segregando y segregando y segregando, bueno, pues puede tener severas consecuencias en la regulación del sistema emocional y del sistema nervioso, ¿no? Y puede traer consecuencias para la salud psicológica, incluso para el sistema inmunitario, para lo que nos fortalece frente a las infecciones, ¿no? Entonces es muy, muy importante el papel de las figuras de apego. Leía antes, al mediodía, cuando estaba preparando un poquito el encuentro, que sí que hay ciertos estudios que correlacionan que un apego seguro puede ser un factor muy protector de una buena regulación de la hormona del cortisol, ¿no? Y que incluso niños que podrían nacer con alguna tendencia, lo que se llama niños temperamentales, alguna tendencia mayor a tener a segregar más cortisol, que es lo que haría que se convirtieran en niños a lo mejor más hiperreactivos, ¿no? Ah, si cuentan con el factor del apego seguro, actuaría como modulador, es decir, serían niños que podrían modificar esa respuesta del cortisol. Y la segunda cuestión que quería aportar es mis niños, ¿no? Que siempre llamo mis niños cariñosamente, mis adolescentes, todos los he conocido, los conozco y los conoceré, Dios mediante, espero vivir muchos años, que están precisamente en lo que han comentado las compañeras, en lo más angustiante, que es la amenaza, tú también lo has comentado, Zuleika, de separación, ¿no? De pérdida. Y a veces esas separaciones se tienen que dar, pues porque hay que proteger, porque hay que proteger precisamente de cuidadores o de padres que por desgracia no han podido elaborar sus traumáticas historias de vida, y la misma fuente que debe ser la que calma es la misma que está generando el estrés. Y a veces, a pesar de trabajos, intervenciones, apoyos y tal, es seguro para los niños llevarles a un centro de acogida o una familia acogedora, ¿no? Y eso es una situación que genera mucho estrés, que requiere mucho trabajo, que requiere mucho apoyo, que requiere de mucha sensibilidad, pues porque la idea no es tanto separarlos de sus padres, sino proporcionarles lugares donde puedan ser apoyados por educadores, por profesionales o por familias acogedoras que, manteniendo todo lo bueno que los padres biológicos pueden seguir dándoles, pues hagan ahí una integración, ¿no? Eso es lo difícil a veces, ¿no? Conseguir eso. Y esa es una situación para estos niños que desgraciadamente pasa, ¿no? El maltrato, la negligencia, el abuso sexual, y que se ha visto que tiene efectos muy negativos en el cortisol, en el estrés, y que hace que estos niños lo sufran permanentemente, ¿no? Porque permanentemente tienen que estar trabajando sobre la elaboración de eso, ¿no? Es decir, lleva toda una vida. Puede llegar a aceptar y comprender por qué quienes más te quieren pueden ser inseguros contigo, incluso te pueden llegar a hacer mucho daño psicológico, ¿no? Eso es lo más difícil de poder elaborar, ¿no? Cuando conseguimos que estos papás recuperen la capacidad de mentalizar y recuperan la capacidad de reconocer el daño causado, y se trabaja en psicoterapia ahí con estos niños y los padres, eso es muy positivo porque consigue reparar el daño, lo que no conseguirían cientos de horas de terapia muchas veces, el que los papás lleguen a poder hacer ese trabajo, ¿no? Entonces quería acordarme un poco de ellos porque son los niños que más lo padecen y los que más nos necesitan a todos en esa tarea de apoyo. ¿M? Es el par de Sí, cositas nomás. ¿Eh? sí, es muy interesante lo que planteas, José Luis, porque entendamos que el estrés es un mecanismo de defensa que tiene una función, ¿no? Es decir, se Sí, activa frente a una percepción de inseguridad o de amenaza que puede percibir este niño. Y es sí, lógico que si se pueden construir lazos seguros, de disposiciones seguras, en donde el niño puede contar con la disponibilidad de un adulto, la forma de regularse y de ser regulado por un adulto va a hacer que este sistema no tenga necesariamente que seguir activado, ¿no? claro. Entonces, qué importante entender entonces lo vincular, más allá de cierta predisposición, como hablabas de los niños temperamentales, me parece interesante entender como adultos la responsabilidad que tenemos como padres, educadores o como quienes estamos a cargo de regular, Ujú. ¿no? Claro, porque es que es la salud la que está en juego, ¿no? Es a veces muy complicado que los adultos lleguen a entender el gran papel que ellos tienen en el estado de salud del niño y en su bienestar, ¿no? Es difícil, ¿no? Todavía las hipótesis que se mantienen son muy caracteriales, muy genéticas, pero está claro que
lo que nosotros hacemos con los niños puede beneficiar o puede dañar, ¿no? Y entre otras cosas puede dañar el sistema de respuesta al estrés. Y lo puede Mm, dañar además con efectos duraderos. mm, Y que además son predisposiciones para trastornos en el futuro, la esfera de la depresión, la ansiedad, los trastornos de personalidad. Bueno, todos los estudios del profesor Martin Teicher de la Universidad de Harvard, yo creo que él ha hecho un estudio, vamos, con todo su equipo, sobre cómo el maltrato afecta al desarrollo del cerebro y él no tiene ninguna duda de que el maltrato causa un impacto en el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos llamados a sensibilizar sobre todo esto. La escritora y psicoanalista británica Sue Gerhardt, que tiene un libro muy bonito que se llama El amor maternal, que a lo mejor lo habéis leído, pero para la gente que nos sigue, padres, madres, educadores, explica muy bien todo esto, ¿eh? Y explica muy bien cómo todo ese sistema regulatorio que las compañeras han mencionado y han explicado fenomenalmente bien, eh, bueno, todo este tema regulatorio incide en toda la regulación neuroquímica, psicofisiológica y en concreto habla de la respuesta del estrés y de cómo afecta incluso al sistema inmunitario. Está muy bien explicado. Entonces, mm, bueno, tenemos que tener en cuenta que a veces, aunque las decisiones que se tienen que tomar son decisiones un poco radicales, están pensadas para neuroproteger al niño, ¿no? Es decir, hay que proteger el sistema nervioso y las neuronas, ¿no? Porque hay una toxicidad que muchas veces no puede ser evitada más que con ciertas medidas protectoras, ¿no? Porque la Convención de los Derechos del Niño nos lo dice, ¿no? Tenemos que proporcionar mm. a los niños los entornos de crecimiento más saludables posibles, ¿no? Sí, y abriendo un poco el debate, digo, Vanessa, también Natalia, Zuleima, Sí, qué interesante es entender estas reacciones, estos 4F, ¿no? Que tiene que ver con la lucha, huida, mm, parálisis, frisado, que son estrategias de afrontamiento y cómo en las diferentes disposiciones con estos adultos puede haber diferentes formas, no evitar el afuera, porque que haya habido lo que está pasando en Valencia o fenómenos humanos, ¿no? Que tienen que ver con guerras o con situaciones que pueden generar estrés o situaciones pequeñas, más mundanas de los hogares, necesariamente eso va a implicar la activación de este sistema y cómo es interesante que la disposición vincular del adulto pueda ayudar a que toda esta situación externa no configure una activación para el niño, ¿no? ¿Qué opinión tienen con respecto a esto, ¿no? Vanessa, no sé si nos quieres contar algo. Sí, bueno, en relación a estas condiciones más cotidianas que mencionas, Vane, que pueden generar estrés en el niño, yo mencionaría, por ejemplo, condiciones internas que sí son del día a día, como pueden ser la fatiga, el hambre, algún tema de salud precaria, de dolor, incluso el frío. Van a estresar al niño y se van a calmar únicamente frente al contacto, si hay contacto físico con la madre. Otra condición, ya no interna, sino más bien externa, que puede estresar al niño y desencadenar esta respuesta fisiológica es el tema de no poder contar con la madre, o sea, que no saber dónde está, no tener, o no tener su respuesta de proximidad porque no está, porque se fue, o porque ella misma evita la cercanía y es rechazante. Y esto puede generar un apego más intenso de parte del niño, o sea, buscar el apego con más perentoriedad, pero esto se distingue de cuando la madre misma es la que mantiene la cercanía y el niño no tiene que hacer tanto esfuerzo por estar cerca y eso lo calma y lo tranquiliza, ¿no? Le da, bueno, lo que conocemos como un apego más seguro. Otros hechos ambientales que también pueden generar esta respuesta de estrés pueden ser, por ejemplo, eventos alarmantes, un nivel de estimulación muy intenso, una oscuridad repentina, una luz muy brillante, un ruido fuerte que puede causar miedo y es una respuesta prácticamente innata en los pequeñitos, los objetos extraños que no saben qué son o los ambientes desconocidos. Em, todo este estrés causado por estos factores se puede calmar cuando están en un medio ambiente conocido. Supongamos que mamá sale, pero lo deja en casa a cargo de alguien conocido. Eso es menos estresante que llevarlo a una casa desconocida, a que esté con alguien a quien no se siente tan apegado. Y cuando está cercano a la figura de apego y cuenta con esta respuesta sensible. Mm. Y en cuanto al tema de crianza, no sé si lo menciono,
brevemente. Cuando los padres están en la vida cotidiana amenazando con abandonarlo, rechazarlo como medida de control hacia los niños, pueden estarlo predisponiendo a desarrollar cuadros de ansiedad crónica o aguda a futuro. Esto es algo que también trabaja mucho Bowlby en sus libros, en concreto en el del vínculo afectivo, la separación, y también algo menciona en la base segura. O sea, a futuro esto puede generar trastornos cognitivos que van a estresar a los niños que no tienen un buen rendimiento ni un buen desempeño escolar. em, Eso también se vuelve fuente de estrés, ¿no? O sea, son las amenazas repetidas de te voy a dejar, cuando regreses de la escuela a lo mejor no me encuentras, ya no te voy a querer si sigues haciendo eso, genera mucho estrés, a futuro puede dar estos cuadros de ansiedad y trastornos de tipo cognitivo. Por otro lado, una madre que a su vez es temerosa y ansiosa, que no puede regularse de ella misma, va a tener dificultad, le va a transmitir de entrada todas sus ansiedades sin poderlas metabolizar, se las va a transmitir, digamos así, de una forma, este, en bruto, por decirlo así, sin metabolizarlas, y falla su autorregulación y la posibilidad de regular al propio niño. Y lo desregula también con sus propios temores. Y por último, una situación que Bowlby menciona en diversos de sus escritos son las situaciones de cuando las madres en los temas de crianza buscan en los niños el amor del que ellas carecieron siendo niñas. Entonces están exigiéndole al niño que él actúe y desempeñe el rol de cuidador, por ejemplo. Y aquí se da el tema de la famosa inversión de roles. En la conciencia el niño puede estar tranquilo, decir, bueno, es que mi mamá me quiere mucho y le tiene mucho gratitud, pero en el fondo va a estar guardando mucha frustración porque eso implica renunciar a los amigos y, por ejemplo, si se tratara de un preadolescente o un prepuber que se tiene que quedar en casa para que mamá esté tranquila o para cuidar a mamá, cosa que no le corresponde, a lo mejor va a tener que renunciar a ver a sus amigos, va a tener que renunciar a sus propios intereses y va a estar luchando internamente con esa ira y esa frustración. Incluso quizá tendrá que excluirlo selectivamente de la conciencia para no entrar en un conflicto mayor. Y, y en algunas situaciones nos encontramos con los casos de supuesta fobia escolar. El niño no quiere ir a la escuela, puede la mamá pensar, bueno, es que tiene problemas con la maestra, tiene problemas con los compañeritos, pero lo que sucede es que ante la inversión de roles tiene miedo de salirse de casa y dejar a mamá desatendida y que algo le pueda ocurrir, porque muchas veces existe esta amenaza silenciosa de parte de la madre de si te vas me puede pasar algo, a lo mejor ya no me encuentras con vida. Todo esto suena un poco burdo dicho así, pero son amenazas que se transmiten y se tramitan de forma inconsciente. Y luego Sí, ya llegada a la escuela, perdón, no, sí, 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 seguí, Vanessa. en el kinder, bueno, sabemos que los niños pueden tener estrés cuando las maestras le piden algo a nivel motriz, a nivel cognitivo, a nivel intelectual, a nivel social, incluso o emocional, para alguna tarea para la cual el niño todavía no está maduro o suficientemente capacitado para desempeñar. Y eso le puede causar estrés porque quisiera hacerlo y quisiera darle gusto a la maestra. El no poderlo hacer le puede generar estrés. Mm, En la mm. escuela primaria se vuelve fuente de estrés, por ejemplo, la rivalidad con los compañeritos, ¿no? La Sí, competencia. sí, y en la adolescencia hablamos de los pares, pero digo, me quedo en esta primera etapa que me Sí. comentás o que nos comentás. A ver, Natalia se movía ahí, asentía que quería comentar esto de qué pasa y no es gratis, tiene un costo, la sobreactivación constante para hacer frente a la realidad desde el cortisol, la adrenalina y esta forma de estrategia de la vida de estar todo el tiempo activado, ¿no, Natalia? Sí, Claro. Yo imposible quisiera decir tener, algo también, Natalia, a ver si nos sí, ayudas. ¿Qué le podríamos claro. decir a los papás que de alguna manera están haciendo hoy conciencia de sus niveles de estrés, de su nivel de, sí, de regulación y están Ujú. escuchando y están diciendo, uff, ese soy yo? ¿Cómo les podríamos ayudar también a que ellos entonces empiecen a tomar conciencia de esa homeostasis que nos mencionabas ahorita? Sí, bueno, dos cosas como muy importantes que, pues aparte de lo que
comenta Vanessa y tú, Zule, considero bien importantes. Uno, y es que en un sistema, digamos, escolar donde todo el tiempo, lo mencionaba la doctora Vanessa ahorita en su exposición también, donde los docentes están todo el tiempo pidiendo cosas y los niños a veces no dan abasto, en el sistema escolar, y pasa mucho, por ejemplo, pues en Colombia, países latinoamericanos, en donde el sistema escolar no tiene conciencia como de la importancia de tener en cuenta la condición madurativa del niño, por ejemplo. Pasa mucho que es imposible para un niño establecer un vínculo así, es decir, poder establecer un vínculo, establecer un vínculo desde el estrés, ¿cierto? Porque todo el tiempo está bajo las consecuencias, digamos, fisiológicas y neuroquímicas del estrés. Entonces, en los niños en la escuela están todo el tiempo sobreactivados, hiperalertados, y así no solo no se establece un vínculo, sino que no aprenden, porque es que uno no puede estar en un modo aprendizaje, en un modo diversión, en un modo tranquilo y desprevenido, que se supone debería ser el papel de la escuela, cuando un estudiante está todo el tiempo cuidándose de sobrevivir, ¿cierto? ¿Qué me van a hacer? La profe me va a regañar, me van a castigar, no entendí esto, la exposición, la rivalidad entre los compañeros. Entonces creo que el sistema educativo y en muchos libros que todos hemos leído hablan pues precisamente como de ese déficit que hay en todo el sistema educativo, porque no está diseñado como para es decir, teniendo en cuenta la naturaleza misma del ser humano. Eso por un lado. Y por otro lado, el trabajo con los padres y con los adultos cuidadores es un trabajo psicoformativo, definitivamente, porque hay varios elementos importantes. Primero, muchos adultos que son padres de familia y que son jóvenes están criados, digamos, bajo esa crianza convencional, tradicional, de vieja usanza, en donde se cree todavía o se tiene presente todavía que los niños aprenden a esperar esperando, ¿cierto? Que se aprende a aguantar un dolor sufriendo. Entonces son papás en donde pues hay que trabajar mucho como el nivel de conciencia respecto a todas estas formas de cuidado y de sensibilidad y de mentalización con el niño, ¿cierto? Entonces creo que sí es muy importante escucharlos, formarlos un poco y también invitarlos a ellos a la terapia, porque claramente los que trabajamos en este campo clínico nos damos cuenta que cuando los padres de familia asisten a terapia o a un proceso de acompañamiento, por un motivo de consulta que tiene que ver con un niño o con un adolescente, encontramos muchos elementos para trabajar con ellos, porque muchas veces nosotros como adultos cuidadores lo que hacemos es precisamente poner nuestros traumas, nuestra historia de vida, nuestras experiencias en nuestros hijos, y de alguna manera como que los vamos de manera inconsciente llevando a que ellos repitan como eso que nos pasó, eso que vivimos, o si somos conscientes e identificamos lo que no queremos repetir de nuestra crianza, entonces ayudándoles a esos padres pues como a crear conciencia sobre la importancia de romper el patrón. Entonces, de alguna manera terminamos ahí como casi que en una intervención de familia, porque claramente un niño o un adolescente no puede ser atendido, trabajado, contenido en consulta cuando no hay un adulto cuidador que esté ahí pendiente, ¿cierto? Y sobre todo muy deseoso de querer aprender como esas formas sanas, alentadoras de ayudarle al niño a que se sienta parte de la casa, a que sea valorado, a que sea validado, a que sea amado y que sienta que es amado incondicionalmente, no importa si está perdiendo el año, si le está yendo mal en matemáticas, ¿cierto? Si no es mejor que su hermano. Entonces yo creo que la labor con los cuidadores es bastante extensa y es muy psicoformativa y de alguna manera, ¿por qué no? Terapéutica también. Mm, mm. Mm, Es decir, Claro que que sí. Ujú. dentro de lo que mm. comentás, Natalia y Gonzalo, José Luis, no te quiero interrumpir, qué importante es ser conscientes del estilo con el que fuimos criados, ¿no? Y cómo eso, si no somos conscientes, vamos necesariamente a repetir lo que aprendimos, ¿no? Te interrumpí, José Luis, que ibas a No, decir no, no, algo. que va, en absoluto. No, Mm, al hilo de lo que decían mis compañeras, me venía todavía en esa conciencia que tienen que tomar los cuidadores, me venía el pensamiento de que muchas veces ellos creen que no haciendo nada malo, es decir, no haciendo activamente nada malo, entre las cosas que mencionaba la doctora, pues gritar, chillar, pegar, no, no, está bien, ¿no? Y sin embargo, todos los descubrimientos de
teóricos actuales y clínicos, como por ejemplo pues Stephen Porges, ¿no? Que nos habla de la importancia de esa interacción, ¿no? Y de esa conexión que tiene que haber entre la figura de apego y el niño para mirarse cara a cara, mirarse a los ojos, para, para activar esa capacidad que tenemos de estar en sintonía con el otro, ¿no? Que es lo que nos permite regularnos, pero también comprender la mente del otro y comprender los sentimientos del otro y los estados internos del otro, ¿no? En ese famoso vídeo del doctor Tronic que se llama el de la cara congelada, Sí. Ujú. ¿no? La mamá y el bebé están en un primer momento interaccionando juntos y están conectando y sintonizando, ¿no? Y la mamá está mentalizándole al bebé. En el momento que la mamá le congela la cara y no le hace nada malo, simplemente no está, como decía la doctora antes, simplemente no le responde, le pone la cara inexpresiva, el bebé primero empieza con una respuesta de fight, ¿no? Como decías tú, Vanessa, de lucha, Mm. le intenta activar, ¿no? Y cuando es una respuesta más de liberación de la energía, ¿no? Pero cuando ya la mamá sigue sin contestarle y sigue con la cara completamente paralizada, el bebé ya se rinde, protesta, llora y Bowlby nos enseñó que llegará a un punto en que si no se recupera, que pasa mucho tiempo, no se recupera, el bebé incluso se desvincularía, ¿no? Se desconectaría de la esperanza de que el vínculo vaya a retornar y dejaría secuelas de por vida. Y eso es simplemente, digo, para que la gente cree que eso no es hacer daño, pero pasivamente se puede hacer daño. Eso tiene unas secuelas en psicológicas, ¿no? Y lo digo porque no sé en vuestros países, pero en el nuestro, aquí, lo que suben las cifras es de negligencia, que es lo que se llama, ¿no? Acá también. Negligencia afectiva. Ujú. También suben. Es decir, Ujú. niños que tienen muchas cosas, videoconsolas, dinero, comida, televisores, juegos, nanis, deporte, pero les ha faltado con sus figuras de apego esa conexión que es lo que nos Ujú. convierte en mamíferos, que decías tú, Vanessa. Estar juntos, sintonizados, conectados y sentir tu presencia, ¿no? Tu presencia cuando yo la necesito, sobre todo, ¿no? Tu presencia afectiva. Y yo creo que es importante porque los papás tienen que darse cuenta de que no solo es evitar hacer daño, sino ser activo en dar buen trato, ¿no? Yo quiero Sí. decir algo, José Luis, que acá no es que tengan todas esas consolas, pero lo poquito que tienen no está reflexionado. Y este programa hace mucho bien también por eso, porque Sí, es Mm. ver de qué manera se puede seguir siendo familia, se puede seguir construyendo espacios emocionales, porque de eso que se ha carecido, ya entender, ok, que no lo he tenido, y hay que construirlo, y hay que proponerlo, y hay que arriesgarse a celebrarlo, para que el estrés entonces tenga un lugar, pero todas las competencias de los padres o esas competencias parentales también tomen ese lugar, que muchos papás seguramente quieren ayudar a sus hijos, pero no saben que hay que dar un paso adelante, escuchar activamente un poquito más y que no se quede simplemente en pensar que los niños lo tienen todo resuelto y están pidiendo demasiado. ¿Iba a decir algo, doctora Vanessa? Dentro de lo que están mencionando ahora Zule y José Luis, me hacen pensar en la necesidad de activamente colaborar en la creación de lo que llamamos la base segura. No es nada más no hacer daño, no gritar, no pegar, sino construir un sentimiento de base segura que me parece que eso es parte de de la importancia que tiene el tema para el manejo del estrés. ¿Y qué vamos a entender nosotros desde la teoría del apego como la base segura? Es que el niño pueda confiar en el cuidado, en la presencia, en la accesibilidad de la figura cuidadora, de la figura de apego, en un entorno libre de aprehensión, de alarma, de tensión, para que pueda experimentar su propio sí mismo y empezar a construir a partir de ahí su identidad. Es estar libre de ansiedad, de tensión, tener este sentimiento interno de confianza, de amparo, de protección, de que cuando necesites a tu figura de apego, ahí va a estar para cuidarte y atenderte, no va a rechazarte. ¿Cómo se logra, dirán los papás? Bueno, responsabilizándosele de la dependencia que tienen los niños en ellos, los niños, los preadolescentes, los adolescentes, tienen esta dependencia de diferentes formas
y que necesitan recibir los cuidados de parte de los padres. Doctora Vanessa, tendrán que ver los límites también en sus cuidados. Claro, sobre todo cuando implica cuidar al niño de no exponerse a situaciones peligrosas. O sea, la base segura implica saber con quién cuento en situación de necesidad o de alarma o de tensión o de estrés. Y eso me ayuda a confiar en que el mundo es un lugar seguro, pero también me ayuda a distinguir quiénes no son figuras confiables, a quienes no me debo de acercar para evitar ponerme en peligro. O sea, podrá distinguir el padre ayuda a que el niño distinga las situaciones de confianza y que lo van a tranquilizar de las situaciones peligrosas. Y no es algo con lo que se nace, es algo que se puede o no construir. Es como decía, volví un camino del desarrollo que puede o no recorrerse junto con los padres. ¿Y cómo se logra? A partir de esta interacción, de estar ahí, de ir construyendo esta interacción social, esta comunicación, y es un logro de la intersubjetividad que se logra entre el niño y su figura cuidadora. Si la madre se comporta de forma insensible o rechazante, evidentemente no va a lograr construir esto que autores como Erik Erikson lo llaman la confianza básica. Ahora, si me preguntaran qué podemos recomendar, además de crear la base segura o cómo la Muy podemos crear, buena pregunta para ir cerrando. de acuerdo. Recomendaciones. Hay que recomendar las actividades artísticas. Yo vuelvo al tema de la importancia de las actividades artísticas para desestresarse los niños, pero también las madres, para poder expresar de una forma simbólica, de una forma adecuada, sutil, natural, lo que están sintiendo y que la actividad artística se vuelva justo un espacio de seguridad para expresarse sin ser juzgados, sin ser rechazados, sin ser violentado, donde puedan a través de los sonidos de la música escuchar una melodía que los haga sentir arrullados, que los ayude en la regulación. Puede ser música, puede ser pintura, puede ser cine, puede ser canciones, pero que lo ayuden a nutrir y a conformar este sentimiento de base segura. Si alguien no lo tiene, lo puede, o lo tiene de forma muy precaria, lo puede construir y configurar dentro de alguna actividad artística que le dé esta posibilidad de sosegarse y de regularse. Totalmente. Dicen que ningún adulto desregulado puede regular un niño y tenemos una enorme responsabilidad como adultos en el acompañamiento de estos niños que van a ser futuros adultos, ¿no? Estamos pasaditos de minutos de nuestro programa. Es un placer hablar con José Luis, con Vanessa, con Natalia, pero se nos fue el programa, ¿no, Zuleima? Estás muteada, no te escuchamos. Por acá los estudiantes de la UCC, les voy a dar un saludo porque están bastante sintonizados. Está también Michelle Thomas viéndonos desde el Facebook y también Elsie de Soto. Dice que envía saludos por estas conversaciones tan interesantes. Felicitaciones y gracias por compartir desde Sinaloa, México. Felicitaciones a la doctora Vanessa Naú. Vamos Bueno, a hacer un bis, Zuleima. Esos son temas muy listo. vastos, muy Sí, amplios y sería interesante poder seguir hablando porque, como decimos siempre, la función o lo que buscamos con los programas es promover bienestar y de alguna manera no es la crítica, sino entender que todos venimos de contextos diferentes, pero siempre hay posibilidad de reparar y de responsabilizarnos, ¿no? Y me parece que un poco sí. la idea es esa, ¿no? Vanessa, y vamos a permitirnos un minuto más, así chiquititico, para compartir dos mensajes de cierre, José Luis y Natalia. Bueno, dale. Bueno, Para José yo Luis. dos cosas rápidas. Dale. Listo. Decía la doctora Vanessa, actividad artística, yo dos cosas que me parece que fomentan mucho la capacidad de conectar con los niños, que es jugar y conversar. ¿Mm? Yo me acuerdo que nosotros, como no había móviles ni consolas ni nada, lo que hacíamos era conversar en casa y conversar con los tíos, con los abuelos, con los primos, y ahí aprendías mucho a debatir, a frustrarte, a entender al otro y, por supuesto, jugar. Y no me quiero olvidar de la gente de Valencia y mandarles un abrazo aquí de parte de todos, todo nuestro apoyo. Diálogos Gracias. reflexivos, como dice Mario Marrone, ¿no? Diálogos Exacto, reflexivos. exacto. Natalia, Sí, la invitación que yo hago o lo que quisiera dejar también después de toda esta conversación es realmente invitar a los adultos que cuidan y que están a cargo de niños y adolescentes de que saquen espacios de regulación para ellos también, que vayan al baile, a la terapia, que tengan espacios de conversación con sus amigos, que vayan al psicólogo si es necesario, pero ir
como teniéndole o dándole válvulas de escape a su estrés, a su día a día, hace que lleguemos a casa más tranquilos, menos cargados, con nuestro cerebro, digamos, en un estado de más tranquilidad y más receptivos a escuchar posiblemente el llanto de esos niños, su cansancio, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación a que encontremos un espacio también para nosotros regular ese estrés y poder estar en casa un poco más tranquilos con los niños que tenemos a cargo y poderles dar frente al estrés que ellos están sintiendo. Muchísimas gracias Natalia, gracias José Luis, gracias Vanessa, gracias Zuleima. Nos despedimos para vernos en 15 días. Gracias a todos y de nuevo nuestro amor y abrazo a toda la gente de Valencia por su situación tan difícil que están viviendo. Nos vemos en 15 días. Nos Nos vemos, vemos. chao. Gracias por Gracias. aceptar la invitación y coincidir. Gracias. Gracias, Muchas chao. gracias.